Bueno, pues ya por fin vamos a empezar. Bueno, la última que habíamos visto guardaba relación con la obra de Guimard, ya por último, con sus construcciones más famosas, más célebres, las estaciones del metro de París. Y ahí teníais pues como ejemplo pues una de las que sí que conserva su emplazamiento original, que es la de la Porte de Dauphiné, la cual también vimos el interior de la misma. Bueno, la cual de todos modos pues se contrapone a esta otra estación de metro que realiza Otto Wagner la estación de Karlsplatz, en la cual pues nos encontramos algunas de las características de la secesión vienesa, como es una tendencia a representar volúmenes puros y a reducir la ornamentación, que generalmente pues, viene a estar relacionado con motivos geométricos y simplificados. Bueno, aún así, de todos modos, pues sí que están presentes algunos elementos ondulados, curvados, pero evidentemente nos encontramos con una construcción pues, muy distinta de las estaciones de Guimard que hemos podido ver en París. Luego además veremos un edificio en España que guarda notables semejanzas con este. Bueno, aquí tenéis de todos modos un detalle del mismo, como esos motivos vegetales y cómo se simplifican, se geometrizan, algo pues, muy habitual entre las construcciones de la secesión vienesa. Bueno, en el caso de Otto Wagner, su obra inicialmente parte de presupuestos eclécticos vinculados pues, muy especialmente al neobarroco, pero también al estilo neoclásico, pero posteriormente se orienta hacia esas propuestas del modernismo vienés, posicionándose como el arquitecto más influyente dentro de la capital del Imperio Austrohúngaro. Además, pues contará con un grupo de discípulos que asumirán sus propuestas, entre los cuales pues, estará Koloman Moser, que colabora con él en la Casa del Medallón. Aquí nuevamente nos vamos a encontrar con esa tendencia al uso de elementos decorativos simplificados en una profusión menor que lo que nos hemos encontrado en el caso de los edificios del Art Nouveau, pero que no obstante no van a renunciar ni al lujo ni tampoco ¿cómo diría yo? Ni al lujo ni tampoco al refinamiento. Por eso, pues en estas propuestas que van a realizar los arquitectos vieneses, incluido Wagner, va a ser muy habitual el empleo de bronce sobre dorado. No obstante, también se recuperan pues, otras técnicas, se emplean otros materiales y junto a la Casa del Medallón nos encontramos con este edificio más conocido,
que es la Casa de Mallorca. Wagner va a recurrir a la azulejería, incluyendo motivos vegetales y también ondulados. Y los elementos decorativos, digamos que van a gozar de una mayor profusión, buscando la policromía en la fachada y jugando también con la combinación de elementos, al utilizar también la rejería para ser empleada en los balcones y pretillos de la fachada. Luego, además, cabe recordar, pues, cómo viene a ser recurrente también esos motivos ondulados, aunque más simplificados, que en el caso de los edificios vinculados al Art Nouveau. De hecho, pues ahí viene estar presente, digamos, esta línea curvada que forma una suerte de herradura y que en ocasiones incluso sirve para enmarcar las ventanas y puertas de las viviendas. Pero no obstante, pese a ese curvamiento de los elementos decorativos, pues también vienen a estar presentes motivos figurativos, como estos mascarones que se encuentran en la parte superior, o motivos rectilíneos y simplemente geométricos combinados con la decoración vegetal de la azulejería. Bueno, aquí tenéis pues unos detalles del edificio. Bueno, ya os comenté que los arquitectos modernistas no hacen propuestas especialmente novedosas en cuanto a nuevas soluciones técnicas o en cuanto a nuevos modelos de edificios. Y de hecho, pues un ejemplo muy evidente es la iglesia de San Leopoldo, también en Viena. Porque daros cuenta, nos vamos a encontrar con motivos decorativos propios de la secesio. Esos motivos geométricos simplificados, que incluyen también motivos vegetales, el uso del bronce dorado, la tendencia a los volúmenes puros, pero claro, nos vamos a encontrar con ¿qué? Pues con una iglesia de planta de cruz latina, con un crucero destacado en planta, con un espacio central dominado por una cúpula sobre tambor y con una linterna y con una fachada flanqueada por dos torres campanarias. Es decir, pues como si fuera pues una iglesia austriaca del siglo XVIII, del siglo XVII, o como una iglesia barroca italiana, de todos ejemplos. No obstante, pues nuevamente está presente, digamos, el gusto por combinar materiales, incluso técnicas tradicionales, con los materiales de origen industrial. De hecho, daros cuenta, en el zócalo del edificio, ¿a qué recurre? Pues curiosamente a una piedra de aparejo irregular que nos puede recordar a los muros de mampostería. Bueno, aquí tenéis unos detalles del interior y del exterior del edificio. Aquí ya pues en detalle las torres y la cúpula. Luego ya el interior de la cúpula es... No, perdón, este no es el interior, pues es el cenotafio que se encuentra sobre la capilla mayor, donde naturalmente pues en el caso de la decoración, pues sí que hay una mayor profusión de la misma, y buscando también pues ese refinamiento y esa tendencia al lujo tan propia de los modernistas. Y ya más en detalle, pues ya tenéis aquí la vidriera de uno de los dos laterales del crucero, mientras que aquí nos encontramos con este mural que en cierto modo nos podría hacer pensar qué tipo de pintura religiosa hubiera podido hacer Klimt si se hubiera dedicado a trabajar al servicio de instituciones eclesiásticas. Bueno, las nuevas necesidades sociales y económicas requerían que se construyeran nuevos edificios
como pudieran ser aquellos que necesitasen los bancos de la época. Tenéis ahí la imagen de la fachada de la caja postal de Viena, cuyo exterior, digamos, es también sobrio, donde va reduciendo también los motivos decorativos, aunque curiosamente recurre a esta suerte de bandas que en cierto modo nos pueden recordar el almohadillado de los edificios renacentistas y barrocos. Luego, además, para evitar, digamos, la monotonía en el muro, pues va jugando con esos elementos geométricos simplificados al recurrir, pues, a una suerte de placas de alfilejería. Mientras que en el remate superior, con una cornisa muy volada, ya nos encontramos con una decoración escultórica y con la propia inscripción de la caja postal. Bueno, en el siglo XX ha habido arquitectos que han construido viviendas familiares que en cierto modo para lo que les han servido ha sido también es para llevar a cabo, digamos, su propuesta de lo que debe ser el modelo ideal de vivienda. O también servir, digamos, como resumen a los principios arquitectónicos de lo que viene a ser su obra. Lo digo porque se pudiera tomar como ejemplo el caso de la Ville Savoy de Le Corbusier, la Casa de la Cascada, también de Wright, o si tomamos el ejemplo de la secesión vienesa, la Villa Wagner II de Wagner. Bueno, ya con anterioridad, Wagner realizó una Villa Wagner, ajustada a esos presupuestos historicistas de la primera parte de su obra. Pero ya más adelante realizó una segunda vivienda, donde podemos comprobar cómo el uso de la ornamentación es más limitado, se concentra en ciertas partes del edificio, como pudiera ser estos mosaicos de cerámica sobre la puerta de acceso, o estos elementos geométricos y simplificados que se encuentran junto a las ventanas y rodeando las aristas del edificio. También tendiendo nuevamente a recurrir a unos volúmenes puros. Al fin y al cabo podemos pensar que, salvo por el alero tan pronunciado que nos encontramos en la parte superior, pues literalmente la vivienda es un cubo, cuya única salvedad sería precisamente este porche que se encuentra en la parte de los jardines. También nuevamente, pues sobre el sótano sobrelevado nos vamos a encontrar con esas bandas en cierto modo habilitadas que en cierto modo nos pueden recordar al almohadillado de los edificios renacentistas. Bueno, uno de los discípulos de Wagner fue Hofmann. Joseph Hofmann no trabajó solamente en Viena, sino que trabajó incluso fuera de Austria. En Bruselas construye el Palacio Stoklet, y no deja de ser curioso como, de todos modos, él no
y no realiza un edificio que se asemejase a las propuestas vinculadas al Art Nouveau, es decir, a los edificios que hemos visto de Horta o de sus contemporáneos en Bruselas. Por eso recurre a volúmenes más simples, lo cual no quiere decir que no incluya formas caprichosas como esta suerte de torreón que se encuentra sobre esa terraza y donde va a limitar el uso de la ornamentación, buscando pues también jugar con las formas geométricas. Así, pues esa limitación, digamos, es visible, pues por ejemplo, pues en los marcos de las ventanas, tanto aquí como la que tenéis aquí en detalle, o el empleo de decoración escultórica en ciertas partes del edificio, como en el torreón que antes os señalé. Claro, mucho más práctico y funcional. Debido a la condición que tiene dicho edificio, es el sanatorio de Punkersdorf. Bueno, debido a su finalidad hospitalaria, pues evidentemente en este caso la ornamentación se va a ver reducida pues prácticamente al mínimo, se deja guiar por criterios más funcionales, como por ejemplo esta terraza en la parte superior, para que los convalecientes, digamos, pudieran tomar el aire, y donde vienen a estar presentes, digamos, esos volúmenes puros y reconocibles que vienen a identificar las construcciones propias de los edificios de la Secesión. Bueno, Hoffmann, tras la Primera Guerra Mundial, naturalmente, pues se va a aproximar más a esa nueva arquitectura que surge tras la guerra, más desornamentada o plenamente desornamentada, y más práctica y funcional, vinculada al racionalismo, o más bien, en el caso suyo, más relacionado con las propuestas del protorracionalismo de los que por aquel entonces estaba llevando a cabo sus propuestas de manera alternativa a las construcciones de los arquitectos vinculados a la secesión. Bueno, luego por otro lado, en Viena, también, pero también en otros lugares de afuera de Austria, trabaja Josef Maria Olbrich, el cual murió prematuramente, con lo cual pues no sabremos exactamente qué tipo de obras o qué tipo de propuestas hubiera podido realizar tras la Primera Guerra Mundial. Bueno, ¿qué viene a caracterizar la arquitectura de Olbrich? Bueno, pues en cierto modo se inspira en los principios de Wagner, pero busca en ciertas ocasiones buscar más la sorpresa
Con lo cual, pues aunque los elementos decorativos en su obra, digamos, se van limitando, se van concentrando y visibilizando en unas partes del edificio, mientras que en otras nos vamos a encontrar con muros completamente lisos. Así, en 1901 pues nos encontramos con esta construcción, la Ludwig House, en Darmstadt, en la cual pues ya reconocemos elementos que luego veremos en su edificio más conocido, que es el pabellón o edificio de la Secesión de Viena. Bueno, aquí nos encontramos con unos elementos decorativos simplificados y geometrizados, como serían las formas vegetales que se encuentran en el alero del tejado. Luego también estas formas geométricas que se encuentran junto a la puerta, y como también pues va buscando, digamos, el contraste entre los materiales, como pudieran ser pues las esculturas de gran tamaño que se encuentran junto a la puerta sobre un podio, el uso de la cerrajería en la escalinata de acceso, el recurso a la rejería con formas curiosamente curvadas, ligeramente onduladas. ¿Este edificio qué alberga? ¿Qué es? Pues ahora mismo no sé si es residencia o si es un monumento visitado, ahora mismo no lo sé. Bueno, no pasa nada, ya por saber. En cambio, pues este edificio sigue teniendo el uso para el cual fue concebido. Bueno, en aquella época, en diferentes lugares de Europa se levantaban grandes almacenes. No fue, digamos, una tipología única y exclusiva de Estados Unidos, aunque de todos modos, digamos que este tipo de comercios se establecieron o aparecieron en Europa más tarde. Por eso nos encontramos con la galería o almacenes Kaufhof en Düsseldorf. Bueno, en esta construcción, digamos que Oldrich recurre a un estilo aparentemente más desornamentado, pero curiosamente se va a inspirar en formas más propias del eclecticismo y más concretamente del neobarroco, como pudiera ser el empleo de un tejado muy agudo de pizarra, perdón, de zinc, o el uso de estos ventanales aguardillados. También cómo va separando, digamos, los ventanales con estas formas que nos pudieran recordar a pilastras, e incluso pues estos remates en la forma superior que en cierto modo parecen los frontispicios de las fachadas del barroco. Claro, digamos que en la galería Kaufhof intenta ser más funcional, pero en estos dos edificios digamos que da más bien la suelta a su imaginación. Aunque eso sí, en esos 10 años que pasan, digamos que su estilo va cambiando. En la Storhaus de Saint-Polken, ¿con qué nos encontramos? Pues digamos que sí, luego bueno, pues nos encontramos con una vivienda unifamiliar cuya planta inferior estaba dedicada a un uso comercial, pero en la que de todos modos nos vamos a encontrar con elementos decorativos, obviamente modernistas, como son
los motivos vegetales, el ondulamiento, incluido también en la cubierta, pero también en esta mujer, acompañada de una serpiente que se ondula en esa suerte de recreación de la línea látigo. Algo muy diferente de lo que nos encontramos aquí, la torre del matrimonio de Matilde Enjol. Bueno, aquí nuevamente nos encontramos con un edificio donde la ornamentación va a ser menor, se va a concentrar en unos escasos elementos del edificio, como este paño correspondiente con el acceso a la vivienda, o este espacio de aquí donde hay un reloj solar. Pero claro, daros cuenta, pues el remate de la construcción, que en cierto modo no es que, digamos, se adelante a las propuestas del Art Deco, es que, digamos que esto puede recordarnos más a las soluciones caprichosas de ciertos arquitectos vinculados a la estética posmoderna de los años 70, 80, 90, y no de un arquitecto de inicios del siglo XX, que estaba conviviendo pues también con aquellos que realizaban obras en estilo neoclásico, en estilo neobarroco o en estilo neogótico, como sucedía en la Viena de la época. El edificio más conocido de Olbrich, sin lugar a duda, es el pabellón o edificio de la secesión. Bueno, aquí nos podemos encontrar pues con las características más reconocibles de este movimiento, de sus propuestas en cuanto a la arquitectura. Nos vamos a encontrar, por un lado, con esa tendencia a los volúmenes puros. ¿Con qué nos encontramos? Pues literalmente con formas prismáticas, plenamente reconocibles. Incluso pues esa sensación de volumetría se refuerza con el uso de una suerte de líneas de imposta para evitar de todos modos que dé una sensación de monotonía en el muro. Pero luego, curiosamente, el edificio lo va a rematar con una forma esférica, una falsa cúpula, en la que curiosamente va a estar presente algo propio también de los edificios de la secesión, que es la geometrización de los elementos, pero también la tendencia al lujo y al refinamiento. ¿Qué es lo que simula la cúpula? Pues un montón de hojas de roble. Hojas que de todos modos están realizadas entonces sobre el dorado, como algunos otros elementos que decoran la fachada. La decoración se concentra en ciertas partes del edificio, especialmente en la portada del edificio, pero también en las esquinas y junto a las ventanas, incluyendo elementos vegetales simplificados. Ventana no tiene, ¿no? Pues sí que tiene. Bueno, ahí tenéis en detalle pues, la cúpula de la secesión de Viena, uno de los símbolos de la ciudad. Tan popular que por eso sale en la cabecera de la serie de policía de Rex, la del perro. Por poner un ejemplo. Luego también pues, nos encontramos con esos elementos geométricos simplificados, decorando el
procedía también en esas propuestas que hemos visto en los edificios de Wagner, ya más concretamente pues en detalle esos elementos vegetales, también la existencia de mascarones. Bueno, aquí también podéis ver pues, cómo se utilizan, digamos, de manera limitada, aquí ya pues, en uno de los laterales del edificio. Bueno, las propuestas de la secesión vienesa guarda semejanzas con la obra de Mackintosh, pero de todos modos en él, digamos que hay unas diferencias un tanto notables. Nos vamos a encontrar, en cierto modo, en ocasiones, Mackintosh lleva a cabo propuestas que en cierto modo nos pueden recordar a la tradición constructiva británica, porque al fin y al cabo, pues en el siglo XIX se habían revitalizado los estilos medievales, se había revitalizado el gótico, se había revitalizado el románico, pero eso de todos modos no le impide, digamos, ir desarrollando su obra y desarrollar un estilo propio. ¿Y qué le viene a caracterizar? Bueno, pues la obra de Mackintosh se caracteriza por una mayor desornamentación y, curiosamente, aunque va a buscar llevar a cabo edificios donde los volúmenes puros, digamos, sean reconocibles, como las formas prismáticas, los cilíndricos, o incorporar, digamos, en las líneas de las fachadas formas triangulares, pues curiosamente se va a diferenciar de las propuestas de la secesión porque en sus edificios, digamos, que va a ser reconocible como un elemento singular, y es la asimetría, lo cual, en cierto modo, pues le vendría más a vincular con las propuestas proto-racionalistas y racionalistas que con aquello que, digamos, se estaba realizando por aquel entonces por parte de la secesión. Bueno, Mackintosh trabajó fundamentalmente en Glasgow y su entorno urbano. Y de sus construcciones, digamos que una primera muestra en la que ya, digamos, hace un ensayo en el cual, digamos, busca esas formas caprichosas, intentando experimentar, nos lo encontramos en ese edificio. El Faro, o The Lighthouse, en Glasgow. En el caso de este edificio, en el que de todos modos en el exterior recurre a la piedra de sillería, nos encontramos con esta singular escalera de caracol en la que combina la madera con el hierro. Por tanto, pues digamos una solución novedosa que escaparía de las soluciones propias de los historicismos de la época, construyendo pues, un torreón que en cierto modo nos puede recordar a las construcciones medievales. Torreón que de todos modos, pues digamos, es lo que ha hecho que el edificio reciba dicha denominación cuando en realidad estaba destinado a ser la sede de un periódico, el Glasgow Herald. Bueno, en la ciudad, pues va recibiendo encargos e incluso encargos por parte de las instituciones eclesiásticas de la ciudad. Es el caso de la iglesia de King's Cross,
donde en cierto modo pues, recurre a soluciones propias del pasado, como es el caso de este ventanal que va a decorar con vidrieras y que en cierto modo nos puede recordar a las cacerías escaladas góticas, solo que digamos lo va a reinterpretar con los motivos decorativos que él frecuentemente utiliza, que es una combinación de elementos rectilíneos con el uso de la línea curva, pero no es una línea curva como la línea de látigo modernista, sino que normalmente recurre pues, a unas formas que en cierto modo nos puede recordar a los arcos escarzanos. Aún así, de todos modos, naturalmente que nosotros vamos a identificar en este edificio el uso del arco apuntado y una cierta tendencia a la horizontalidad en la concepción del interior, como sucedía en el caso del gótico inglés. Pero ya de todos modos nos encontramos con esta solución, digamos, tan peculiar para levantar el campanario del edificio. Más imaginativo, digamos, y más adelantado, pese a la modestia de la construcción, es este otro espacio, que es el salón de la iglesia Rachid de Blasco. Bueno, aparte de idear una cubierta cristalada para poder iluminar mejor el interior, aquí ya nos vamos a encontrar con esos elementos que él combina en las fachadas y que luego incluso recurrirá para realizar los diseños de las vidrieras y de los muebles que él diseña, que es una combinación de elementos rectilíneos y ligeramente curvados, como podemos observar de todos modos aquí en la fachada. Luego también está presente la asimetría en este edificio. Daros cuenta que remata con esta forma triangular la construcción, lo que viene a coincidir con esta cubierta a dos aguas que está reinstalada, pero escapando de la asimetría, pues digamos que no recurre a una solución de este tipo en el lateral. Bueno, en los alrededores de Glasgow nos encontramos con esta vivienda, la Hill House, de Helensburgh, en la que en esta ocasión pues, juega con los volúmenes, combinando elementos horizontalistas con otros que digamos vienen a marcar la horizontalidad en el conjunto. Sobre todo digamos que juega capricho con esas formas geométricas simples, especialmente a la hora de levantar las chimeneas, como si fuera digamos una suerte de torretas de una fábrica, al mismo tiempo que utiliza tejados agudos de pizarra, propios de las construcciones tradicionales de la época, e incluso recurre a formas medievales, a esa suerte de torreones con cubiertas cónicas que se encuentran en ciertas partes del edificio. Nuevamente, como hemos visto en el anterior caso, el edificio se caracteriza por su asimetría. ¿Cómo nos vamos a encontrar con espacios que solo tienen una planta, mientras que otros llegan a tener 3 e incluso 4? De hecho, pues casi hasta nos puede costar, desde estos diferentes puntos de vista de la casa, que pudiera considerarse la misma vivienda. Pero es casi un calco del anterior que hemos visto, salvo los elementos medievales, ese torreón, o sea,
redondeado. Claro, el caso es que él, digamos, va depurando su arquitectura hasta encontrar, digamos, su lenguaje propio. Desornamentando muy especialmente los exteriores y tratando pues de embellecer de manera delicada, singular y refinar los interiores, sin permitir, pues, digamos, una propuesta, digamos, innovadora. Bueno, de la casa para un amante de arte, pues ya habíamos visto los interiores. Y ahora vemos pues el exterior del edificio. El caso es que él diseñó la construcción, él, digamos, emprende una propuesta que yo no me atrevería a realizar utópica, pero digamos que él se diseña una casa para lo que según él debería de ser una vivienda. Y claro, pues hasta casi 90 años después, la vivienda no se llevaría a cabo, realizando, pues si no recuerdo mal, creo que una suerte de casa-museo actual. El caso es que, aparte de las soluciones que él propone, pues como esta terraza de cara al exterior, sobre la planta baja, pues nos encontramos también con esos elementos, digamos, asimétricos, en los cuales, digamos, depura los elementos ornamentales. Simplemente nos encontraríamos con estos elementos decorativos aquí en el exterior, y donde pues incluso pues va a jugar con los elementos curvos y las líneas rectas, buscando esos volúmenes, pero sin realizar, digamos, esas formas tan simples, tan prismáticas, como hemos visto en el caso de la secesión. Sí, pero en la construcción desaparecen los elementos curvos, ya. Claro, El aquí diseño original. Bueno, y también en este extremo del edificio. Aquí. Digamos que esas soluciones, en cierto modo, pues nos pueden recordar luego ya a ciertas propuestas vinculadas al organicismo en la arquitectura, que tienen las propuestas del racionalismo. Bueno, otros edificios que él realiza, no en los alrededores de Glasgow, sino ya pues propiamente en el casco urbano, pues sería el caso de este colegio, el Scotland Street School. En el cual, pues de todos modos, pues también se deja guiar por criterios prácticos, como el uso de amplios ventanales para poder iluminar las aulas, pero también otros elementos pues más propios de la arquitectura tradicional, como esa suerte de torreones circulares a ambos extremos, que venían pues también a corresponder a los accesos al interior, a la escalera correspondiente que se encuentra dentro del mismo. No obstante, pues en este caso, pues sí no nos encontramos pues con esa simetría de la vivienda, que respondería más a cuestiones prácticas que formales. Simetría en la que curiosamente no observamos en la que es su obra más famosa, la Escuela de Artes Aplicadas de Glasgow.
este edificio, pues la ornamentación pues simplemente se concentra en el acceso al edificio y simplemente pues con lo que va a jugar son con las líneas rectas y curvas que nosotros pues vamos a poder identificar pues en esta parte de la fachada, en la que curiosamente también viene a caracterizarse por su asimetría. Luego también, pues nuevamente, como hemos visto en el edificio anterior, pues cuenta con amplios ventanales para poder iluminar el interior. Hay que tener en cuenta, claro, las condiciones de luminosidad que existían por aquel entonces en la ciudad y las dificultades pues, que podían existir en aquel momento para iluminar el interior con la luz eléctrica, aparte también pues, de calentar el espacio mediante la correspondiente caldera de carbón. Bueno, ya en el caso de España, bueno, ¿qué podemos, digamos, ¿qué podemos comentar del modernismo en España? Bueno, pues hay que señalar, digamos, varias cosas. Bueno, en primer lugar, las propuestas del modernismo llegan a España de manera tardía. Pero eso sí, las propuestas modernistas van a seguir en vigor en la década de 1920. Por dos razones. En primer lugar, porque España no había vivido los combates de la Primera Guerra Mundial, era una economía, digamos, atrasada con respecto a las grandes potencias europeas, pero no había tenido que orientar su economía hacia el esfuerzo bélico. Y luego, por otro lado, también se debía a la propia desconexión que había en ese momento con respecto a las corrientes arquitectónicas más novedosas y que estaban realizando nuevas propuestas por aquel entonces. Bueno, va a estar combinada esa influencia con elementos del eclecticismo. Así que claro, nos vamos a encontrar pues, con arquitectos que realizan obras neomudéjares, que realizan obras neoplaterescas, que realizan edificios neogóticos y que al mismo tiempo pues lo van a combinar con elementos modernistas relacionados con lo que se hacía en Viena, pero sobre todo con lo que se hacía en París. Y ahí que sobre todo los elementos propios y más reconocibles del llamado Art Nouveau van a estar visibles en la península.
Bueno, un ejemplo de ello lo tenéis en este edificio, la Casa Lis de Salamanca, exceptuando pues la casa Botines y el Palacio Episcopal de Astorga. El edificio modernista más relevante que hay en Castilla y León es este palacio o palacete de Salamanca. El caso es que el edificio fue elegido por el arquitecto más importante de la ciudad, Javier de Vargas, del cual ya hemos visto una construcción con anterioridad, el mercado central que se encuentra junto a la Plaza Mayor. Pues bien, en este edificio, pues el arquitecto se va a inspirar en los modelos renacentistas. No hay más que pensar pues, en esta escalera de doble tramo o en el uso de la balaustrada también en este pretil. Pero claro, en esta obra, digamos que va a experimentar con las formas del modernismo. En vez de realizar pues, una galería abierta, pues esta se va a cubrir con una cristalera que se va a decorar con vidrieras de motivos modernistas, como aquí con estos elementos estilizados y geometrizados basados en motivos vegetales. Bueno, ¿por qué, digamos, se combinan estos elementos con otros? Bueno, pues por dos razones. Por un lado, los arquitectos se interesan por estas tendencias e incorporan algunos de estos elementos de manera ornamental o incluso llegan a realizar propuestas que incluyen pues, prácticamente a la integridad, a la totalidad de la construcción. En otras ocasiones son los propios mecenas los que piden a los arquitectos algo más novedoso, algo que esté a la moda, algo que se relacione con aquello que se hace en el extranjero. Así que en muchas ocasiones, digamos que todos estos edificios se realizan en bases a propuestas de particulares. Con lo cual, pues los edificios modernistas pues o con elementos modernistas se van a elegir al mismo tiempo que se realizan edificios en estilo neomudéjar, edificios en estilo neogótico, edificios en estilo neoplateresco, etcétera, etcétera. Bueno, luego ya vamos en detalle algunos edificios. Bueno, digamos que la gran excepción y además el lugar que viene a ser lo que viene a ser el centro cultural de la época, o al menos el más vinculado a las corrientes internacionales de la época, era Barcelona, la cual constituye, digamos, la gran excepción dentro de la arquitectura modernista española. ¿Y esto a qué se debe? Bueno, en primer lugar, en aquella época Barcelona era la ciudad más poblada y más rica del país. Y con ello, pues existía también no solo el interés de ciertas instituciones, sino sobre todo una burguesía enriquecida que va a demandar nuevas construcciones y que va a favorecer que se lleven a cabo obras vinculadas a esta corriente arquitectónica. Así, pues por ejemplo, no hay más que pensar en los casos de Eusebio Weil o del Marqués de Comillas,
que, entre otras cosas, pues favorecieron que arquitectos tales como el propio Gaudí pudieran desarrollar su obra e incluso pues, experimentar e innovar. Bueno, luego por otro lado, en el caso de Barcelona había una mayor vinculación con lo que era más vanguardista en ese momento. Evidentemente Barcelona no era París, ni tampoco Viena, ni lo que luego será Berlín. Pero si Madrid por aquel entonces era el lugar que se identificaba claramente con lo tradicional y lo académico, Barcelona, no solo debido a que por las relaciones comerciales y empresariales estaba muy vinculada con aquello que sucedía en el extranjero, también en el campo de la cultura venía a suceder lo mismo. Al fin y al cabo, pues en muchas ocasiones, ¿qué era lo que sucedía? Pues los artistas, antes de marchar a París, pasaban primero por Barcelona, ¿sí? Porque así eso, digamos, le permitía conocer, aunque fuera de segunda mano, qué era lo que estaba de moda en ese momento. Ni más ni menos que el propio Picasso fue lo que hizo. Desde su Málaga natal marchó a Madrid, de allí pasó a Barcelona y finalmente se dirigió a París. Y luego ya un tercer factor, y también muy destacado, y es que, digamos que esa vinculación con las vanguardias artísticas también curiosamente va de la mano a la Renaixença. Bueno, el auge económico a lo largo del siglo XIX en Cataluña y sobre todo en Barcelona y sus alrededores también permitió el desarrollo cultural. Pero ese desarrollo cultural también estaba vinculado al nacionalismo. El nacionalismo catalán surge inicialmente pues, dentro del mundo de la cultura, porque se buscó también revitalizar la lengua catalana y recuperar las tradiciones propias de su cultura. Con lo cual, los elementos vinculados a su historia, a su tradición, van a estar presentes. Y las manifestaciones artísticas, incluidos también los edificios que se van a levantar en ese momento, van a tener esto, en muchas ocasiones, muy presente. Bueno, obras destacadas. Bueno, de todos modos vamos a ver unos ejemplos, digamos, singulares
vamos a los arquitectos más relevantes del modernismo en España. Por un lado, Puig i Cadafalch, que vendría a ser el que estaba más relacionado con el eclecticismo y sobre todo con la arquitectura neomudéjar y neogótica. Domènech i Montaner, el cual es el que, digamos, estaba más relacionado, más vinculado a las propuestas del Art Nouveau. Y, por último, Gaudí, el cual es el que llega pues, a soluciones más originales y más innovadoras, incluso también en cuanto a las soluciones constructivas que él propone en sus edificaciones. Bueno, obras destacadas. Bueno, pues en primer lugar, en la que hemos visto, en primer término, la Casa Lis de Salamanca. En Madrid, aunque de todos modos escasean los ejemplos y sobre todo pues la influencia de los modelos del eclecticismo van a estar muy presentes en una ciudad que estaba en crecimiento y expansión, pues cabe citar el Palacio de Longoria, el ejemplo por excelencia del modernismo en la capital de España. La influencia del Art Nouveau pues, va a estar muy presente con esa decoración tan caprichosa de elementos ondulados y vegetales y también pues, la inclusión de relieves, incluidos mascarones, presentes en la fachada del edificio, pero también pues, con abundantes elementos ornamentales que hemos visto en su interior, con el uso de una cúpula vertical, con el empleo de soportes metálicos ondulados, etc. Bueno, ahí tenéis, pues, quizá el ejemplo más evidente de arquitectura modernista en el norte de España. La estación de Santander, en Bilbao. Bueno, esta es una muestra también pues, de dos cosas. Por un lado, aquí podemos comprobar cómo las propuestas del modernismo se combinan también con las propuestas del eclecticismo arquitectónico. Es decir, que a estos elementos decorativos y ornamentales propios del modernismo que nos encontramos en esta parte se acompañan con estas construcciones que nos recuerdan a las edificaciones neobarrocas que se estaban emprendiendo en ese momento, incluso a inicios del siglo XX. Además, luego, de todas maneras, hay que llamar la atención sobre una cosa. ¿Qué pasa si nos olvidamos de esta parte de aquí y de esta otra? Aquí os puede recordar. A la estación de Castas de Viena. O sea, literalmente podría ser una copia. El edificio es posterior, el
arquitecto pudo haber tenido conocimiento del mismo y, digamos, pues se inspira en ese modelo para realizar la fachada del edificio. Bueno, en este caso no hay que ser muy listo para pensar en qué se inspiró el arquitecto para levantar la construcción. En la Sagrada Familia de Barcelona. Vendría a ser pues una suerte de recreación a pequeña escala. Bueno, como podéis comprobar, este edificio sí que han terminado. Pero de todos modos, pues daros cuenta, aunque tenga elementos, digamos, más propios de otros estilos, como pudiera ser pues, el empleo de una cúpula en el espacio central, daros cuenta de que las torres vienen a ser una suerte de réplica de las de la Sagrada Familia. Incluso se rematan con esas cruces de 4 brazos tan características de los elementos ornamentales a los que recurrió el arquitecto catalán más universal. ¿Esta está terminada ya? Sí, Sí, está así. Porque pone iniciada en 1918. sí, sí. Es lo que pone. No, era más que nada para que os hicierais una fecha de todos De modos, referencia. porque no sé si se debe terminar en la década de los 50 o en la década de los 60. Bueno, Santa María Magdalena de Novelda. Y es que de todos modos, en el caso de la Comunidad Valenciana, pues a ver, señalar una cosa, y es que la cercanía de Cataluña pues también hace que el modernismo tenga una relativa importancia en el lugar. Arquitectos catalanes, pero otros también interesados en lo que se hacía en Cataluña, se van a ver inspirados y por tanto pues van a seguir esos modelos en construcciones que se van a realizar en Valencia, en Castellón, etc. Bueno, aquí tenéis pues 2 ejemplos en Valencia. Por un lado, los cines Caro, que de todos modos, en este caso, nos pueden recordar más a esas propuestas de la secesión. Esos elementos ornamentales utilizados de manera limitada que se combinan con paramentos completamente lisos. Elementos decorativos, además, digamos, más simplificados. Luego, por otro lado, estaría el mercado de color, con esta fachada en la que se combinan pues, elementos propios del modernismo con por ejemplo, es esta decoración vegetal, en la que se recurre al mosaico, frente a soluciones propias de la arquitectura neomudéjar de la época. De todos modos, habíamos visto en la arquitectura de hierro que el mercado central de Valencia también nos podía haber servido como ejemplo. Luego también hay edificios, como por ejemplo el Gran Hotel de... iba a decir de Benidorm, el Gran Hotel de Cartagena, en los cuales pues, se incorporan elementos propios del modernismo, como el uso de elementos vegetales con soluciones más propias del eclecticismo. Ese abigarramiento decorativo corresponde más a un estilo neobarroco, pero aún así pues, digamos que se introducen pues, soluciones y elementos también propios del modernismo, como por ejemplo en la decoración de la barandilla que nos encontramos en este balcón. Bueno, esto sí que no lo esperabais, que pusieron unas fotografías de viviendas de Teruel. Bueno, ¿y eso a qué se debió? Bueno, pues a que allí trabajó este arquitecto, Pablo Monguió. ¿Y quién fue? Pablo Monguió. Pues naturalmente un arquitecto catalán formado en Barcelona, pues a corriente de lo que estaban haciendo, Puig i Cadafalch y sobre todo Domènech i Montaner. Y aunque también trabajó en Cataluña, pues en Teruel pues tuvo, digamos, la posibilidad de realizar 3
construcciones que, pese, digamos, a su relativa modestia, pues demostraban, digamos, un gusto imaginativo vinculado, pues, a esas propuestas que había en Cataluña y también, digamos, también relacionadas con el Art Nouveau. El edificio de la Madrileña, donde curiosamente en la parte superior lleva a cabo estas aperturas, digamos, tan curiosas, como si fueran una suerte de organismos unicelulares vistos al microscopio, incorporando también, pues, elementos vegetales. La Casa del Torico, donde incorpora, pues, un elemento muy habitual en las viviendas del modernismo catalán, que es la inclusión de un torreón lateral, que servía, pues, por un lado como mirador, pero por otro lado también como un elemento caprichoso dentro del edificio, al mismo tiempo, pues, que utiliza estos pilares con estos capiteles con formas vegetales, ondula y curva los ventanales. Y luego también nos encontramos con la fachada de la Casa Ferran, donde curiosamente, pues, combina este mirador de forma de planta poligonal con la línea curva, como podemos observar en el balcón del edificio, recurriendo de todos modos, pues, a elementos propios del modernismo, como es la curvatura y el ondulamiento, con soluciones ya más propias del eclecticismo, como son estas zapatas para esta cornisa, digamos, tan elevada. Bueno, otros ejemplos de viviendas los observáis aquí. La Casa de las Cigüeñas de Castellón, donde hay, digamos, unos elementos de influencia modernista tan evidentes como el uso de la línea látigo, la presencia de decoración vegetal, el gusto por la policromía. Un mayor recargamiento decorativo nos encontramos en este edificio de Valencia, la Casa Ortega, donde nos encontramos con esas ventanas curvadas con una suerte de forma de herradura. Y bueno, y ya por citar, digamos, un ejemplo más simple, pues nos encontramos con esta vivienda de Madrid. Habíamos visto el Palacio de los Moria. Pero claro, ¿qué pasa de todos modos cuando se levantan, digamos, edificios de vivienda más modestos que querían, digamos, querían estar relacionados con lo que se estaba haciendo en ese momento, pero, digamos, las posibilidades estaban un tanto limitadas? Pues claro, los motivos decorativos tienen una presencia, digamos, más limitada, como estas formas que combinan las líneas rectas con las curvas, como esos motivos decorativos propios de la secesión vienesa, los edificios que hemos visto de Wagner, de Olbrich, y luego ya las esculturas que se encuentran en la parte superior del edificio, los llamados lagartos, de la Casa de los Lagartos. Bueno, se supone que son salamancas, pero bueno, de todos modos la cola la tienen demasiado larga, de la casa reciba ese nombre. Bueno. Bueno. De Puig i Cadafalch, ¿qué cabe decir? Bueno, pues de los tres arquitectos catalanes más famosos, pues es el que presenta un estilo más relacionado estrechamente con el eclecticismo arquitectónico, pero digamos que va a encontrar un estilo singular en el que va a combinar elementos modernistas y especialmente el recurso a técnicas tradicionales del pasado, como pudiera ser el caso de la azulejería, con esos elementos de raíz medieval.
Al fin y al cabo, ¿a qué se debía ello? Bueno, pues también al propio contexto de la época vinculado a la Renaixença. ¿Por qué, digamos, se interesan estos arquitectos en los estilos medievales y no en el Renacimiento, en el Barroco, en el arte neoclásico? Pues porque lo venían a asociar más a una época pasada, idealizada, que ellos identifican pues con la época de esplendor de Cataluña en la Baja Edad Media, anteriormente al matrimonio de los reyes católicos, y que asociaban también, digamos, pues a sus leyes, instituciones y tradiciones culturales propias. Bueno, por ello, de todos modos, pues ¿qué nos vamos a encontrar en edificios de Puig i Cadafalch? Pues con soluciones tales como esta. Bueno, ahí creo que lo tenéis mal escrito, lo había puesto con Y en vez de Está conmigo. con Y latina. Sí. Bueno, ahí tenéis la Casa Macaya, o Can Macaya, en Barcelona. Bueno, ¿qué podemos ver en este edificio? Pues en el caso de Puig i Cadafalch, pues recurre a elementos propios de la tradición arquitectónica española. Construye la vivienda fijándose en cómo se erigían tradicionalmente los palacios y cómo se levantaban. Bueno, pues no hay más que pensar pues, en aquellos que se erigieron en el siglo XVI, en el siglo XVII, incluso algunos en el siglo XVIII, los cuales contaban con torres en sus extremos. Y claro, por eso nos encontramos con estos dos torreones a cada lado, contando además pues, con esta terraza en la parte superior, con ese alero, digamos, tan caprichoso, tan sobresaliente, con respecto a la línea de la fachada. A todo ello, pues nos vamos a encontrar con arcos conopiales, escarzanos y rebajados, también con esos elementos, con esas cardinas, con esas formas también de claves pingantes, esos alfices que se encuentran sobre esas puertas, pero de todos modos con una interpretación, digamos, muy caprichosa de los elementos del gótico, en el cual nos vamos a encontrar curiosamente con este elemento, que luego en una de sus construcciones más famosas nos lo vamos a encontrar, que es, digamos, esta suerte de estructura escalonada que sirve para rematar dicha ventana. A todo ello, pues sí que incorpora algunos elementos referidos al modernismo, como es el empleo de esta decoración vegetal en el balcón del edificio y también el gusto por la policromía, aunque de todos modos digamos que predominan en el edificio los paramentos lisos. Bueno, Puig i Cadafalch toma los elementos medievales de una forma caprichosa, juega con ellos y entre otras cosas, pues él va a levantar torreones circulares rematados con un tejado cónico muy agudo que nos puede recordar a los castillos de Centro Europa, aquellos castillos
que posteriormente fueron reformados y convertidos en una suerte de palacios, en viviendas, y que luego en el siglo XIX serán imitados por aquellos arquitectos eclécticos que se interesen por las construcciones y los estilos medievales. Bueno, de todos modos, aquí veis esta foto que data de cuando el edificio todavía se estaba construyendo. Bueno, vosotros yo no sé qué pensáis. ¿Que el edificio ya no existe? Sí, ya se convertido de otra manera. Está terminado. No, no. Es que lo que sucede es lo siguiente. A ver, pues en bueno, pues sí, pues era un restaurante. Ahora mismo no me interesa. No, porque tenemos hambre. Si ahora nos pones un restaurante. O un barco. Con la canción de Salita. Bueno, Casaserra es ahora la sede de la Diputación de Barcelona y claro, por detrás de él nos encontramos pues, con este edificio que evidentemente le supera en belleza, en gracia y en ingenio. O el pajoroban uno al otro, perdona. Tendrá mucha belleza, pero vamos. Bueno, así de todos modos nos podríamos hacer una idea del mismo, cuál fue la concepción, digamos, original de la construcción y no tan recibido, digamos, con la visión de otras construcciones posteriores. Que joroba mucho. Bueno, a inicios del siglo XX, los empresarios de la época pensaron también que las fábricas, digamos, podían ser una imagen, una referencia de su propia empresa y por eso, digamos, que tratan de dignificar a las construcciones. También hace que haya arquitectos que planteen soluciones y propuestas propias, con lo cual digamos que va a ser el momento en el que digamos se ponga en valor las construcciones de uso industrial. Bueno, un ejemplo temprano de ello digamos no como un edificio pensado con esa finalidad y que se ha conservado, sino que deliberadamente, digamos, se pretendió ello, es la fábrica Casa Ramona de Barcelona. Bueno. Claro, con el patrimonio industrial en España, ¿qué es lo que ha sucedido? Claro, pues ante la pérdida de uso y el deterioro de las instalaciones, pues muchas de estas edificaciones han ido desapareciendo. En ocasiones, pues digamos, pues se han incorporado a la lista del patrimonio histórico, pero claro, aparte de la conservación de los edificios había un problema, como ha venido a suceder en otras construcciones. ¿Qué uso posterior darles? Bueno, pues en el caso de la fábrica, pues actualmente es la sede del CaixaForum de Barcelona. Es un espacio de exposiciones. Bueno, cuando elige el edificio Puig Cadafalch, se va a inspirar en las formas del mudéjar y del arte hispano-musulmán, pero lo va a interpretar, digamos, de una manera muy caprichosa. No hay más que ver cómo remata el edificio y también, pues, cómo acompaña la construcción con estos dos torreones que, en cierto modo, se inspira en los minaretes islámicos.
Aquí tenéis pues diferentes imágenes del mismo, donde de todos modos pues sobre esta torre que nos puede recordar pues a algunos de los minaretes almohades del norte de África, o a las torres mudéjares a los campanarios del mudéjar aragonés. Pues aún así pues nos encontramos con ese reloj con la campana, con esa forma, digamos, tan caprichosa. Perdona, en esta primera de aquí abajo, ¿es el tejado que hace como ondas también? Espera. Sí, está angulado también. Es que no sabía si era suelo o techo. No, es como una cubierta plana, pero de todos modos también es una solución para favorecer el desarrollo de la cubierta. Es decir, evitar que se acumule en ciertos puntos y se formen goteras. Bueno, la casa Coll y Regàs de Mataró. Viene a identificar, digamos, esos elementos ya definitorios de su estilo, como ese gusto por la policromía, esa interpretación caprichosa de los estilos medievales, y también el gusto por combinar materiales, como tenéis aquí. Podéis reconocer el uso del esgrafiado propio de las construcciones góticas, el uso de la azulejería, que curiosamente hace una suerte de pastiche ecléctico, donde combina elementos mudéjares y góticos. Luego también hay ciertas zonas donde recarga la decoración de manera más que significativa, sobre las ventanas, sobre la puerta, pero también pues, juega con formas caprichosas ya plenamente modernistas, como es la rejería que nos encontramos aquí. Luego ya en el interior, pues nuevamente pues busca combinar materiales, buscando el lujo y el refinamiento. Claro, puso la azulejería, digamos que inspirándose en el arte de neomudéjar, pero jugando con formas geométricas y también vegetales, pues ya más propias del modernismo. Digamos que los elementos ya más netamente modernistas en los edificios de Puig i Cadafalch se identifican mejor en la decoración de los interiores que en el caso del exterior del edificio. Daros cuenta, pues toda esta greca que se encuentra aquí, con estos elementos curvados y geométricos, ya son propiamente modernistas, no son neogóticos como los del exterior, que pudiéramos, digamos, asociar a un edificio del gótico final. Bueno, en el caso del palacio o casa del Barón de Cuadras, juega con los elementos, digamos, neomedievales y modernistas de una manera un tanto singular. Y es que idea la fachada exterior como si fuera neogótica, como si se inspirase en el estilo Reyes Católicos, en el gótico final, aunque también nuevamente lo interpreta de una manera muy caprichosa. No hay más que verlo cuando sobresale este alero del tejado y cómo a su vez recurre a un tejado muy agudo incluso sobre las buhardillas, cómo va combinando de todos modos elementos como los arcos rebajados y escarzanos, pero también un arco rebajado polilobulado. Y bien, pues estos elementos, digamos, tan recargados,
y luego con esa interpretación, digamos, tan libre, se contrapone a la fachada trasera. En la fachada trasera, pues vamos a identificar pues, elementos ya más propiamente modernistas, como la decoración vegetal que nos encontramos aquí, o estas amplias cristaleras, las cuales se van a decorar con vidrieras. Digamos que lo que él piensa o lo que él pudo pensar es que en la fachada principal lo que podía hacer era, digamos, responder más a su estilo personal o el que más se identificaba con su obra, esa suerte de estilo neogótico tan caprichoso, mientras que en la parte posterior, en una fachada, digamos, secundaria para el servicio, o más íntima para los habitantes de la vivienda, pues, digamos, lo que buscaba era más experimentar y jugar con esas otras tendencias que estaban tan en boga en ese momento. Bueno, ahí tenéis una imagen del interior con esa cubierta vitral que cubre el vestíbulo del edificio, evitando pues, que fuese un patio abierto al exterior, y donde pues, nuevamente pues, busca el lujo y el refinamiento, recurriendo a la decoración vegetal y también al uso de la azulejería, como hemos visto en el edificio anterior. Bueno, Puig i Cadafalch, al igual que Domènech Montaner y Gaudí, va a realizar su contribución a uno de los espacios, digamos, más conocidos y reconocibles de Barcelona. La llamada acera o manzana de la controversia. ¿Por qué? Porque los tres construyeron tres viviendas, una junto a la otra, que digamos vienen a representar sus propuestas arquitectónicas. Las tres se encuentran, por tanto, en el Paseo de Gracia. En la Casa Mathieu, pues nos vamos a encontrar con ese remate escalonado en el edificio, que viene a ser, digamos, un elemento recurrente en su obra. También está presente el gusto por la policromía, el uso de elementos propios de la tradición medieval. Está presente están presentes las tracerías, el arco conopial, el arco escarzano, el arco polilobulado, donde de todos modos pues, incorpora elementos curvados propios del modernismo en este balcón. A su vez, está presente la policromía y la inclusión de la cerámica en el edificio, sobre todo pues, en el remate de la parte superior, recurriendo pues, nuevamente al esgrafiado en la decoración del exterior, que ya respondería más a un gusto modernista. Luego además, aquí junto a la puerta nos encontramos con este relieve, bueno, no le talló él, evidentemente, lo hizo un escultor, en la que nos encontramos con San Jorge y el Cabo, respondiendo también pues, a ese gusto por las tradiciones catalanas, porque al fin y al cabo los catalanes, en materia de religión, ¿con quién se identifican? En cuanto a su religiosidad, pues, por un lado con la figura de San Jorge, de San Jordi, y por otro lado la Virgen de Montserrat. Bueno, aquí tenéis unas imágenes del interior donde curiosamente pues, recurre a un artesonado de madera para cubrir el salón. También nos encontramos curiosamente con una vidriera decorada con motivos modernistas, pero eso sí, enmarcada dentro de una tracería de inspiración gótica. Luego nuevamente pues, nos encontramos con un suelo de cerámica
con el uso de la azulejería en el interior, nuevamente con una cubierta vital, con ese gusto también, pues con ese diseño integral que llevaba a arquitectos como Puig y Cadafal a buscar el lujo y el refinamiento. Bueno, de todos modos, de las construcciones que él realiza en Barcelona, la más famosa de todas es esta, la llamada Casa de los Pinchos. Desde luego que cuando se levantó no se llamaba así, pero ya podéis imaginar que la gente le acabó poniendo ese sobrenombre, donde se vuelve a inspirar en las construcciones medievales y más concretamente en los castillos, realizando una suerte de torreones circulares que va a rematar con esas cubiertas cónicas tan agudas. Incluso sobre una de ellas va a levantar este mirador. A suerte también, digamos, de un uso caprichoso de la edificación. Bueno, va incorporando elementos inspirados en las formas medievales, pero también motivos vegetales que configuran la decoración del edificio. Y luego ya en el interior pues va combinando, digamos, esos elementos de raíz medieval con esos otros motivos modernistas, como por ejemplo los vidrios de color que se encuentran en la ventana del vestíbulo de la vivienda, o los elementos curvados y vegetales que se encuentran en el pasamanos de la escalera. Luego ya aquí lo que tenéis es el mirador que se encuentra en la parte superior. Bueno, y luego ya este edificio ya corresponde a Domenica y Montaner. Con respecto a dicho autor, pues ya lo veremos en la clase de la semana que viene.